¿Qué tiempo nos encontramos? ¿Cuándo realmente va el anticristo a hacer su aparición? ¿Cuál es la primera señal para que realmente el anticristo pueda iniciar su etapa en la que los primeros 3 años y medio de la famosa 70 semana de Daniel o los 7 años de la tribulación va a iniciar realmente sus actividades? Y es muy importante también, al venir al libro del Apocalipsis, comprender claramente que en la introducción de los sellos de los 4 jinetes del Apocalipsis vamos a poder entender la cronología. Esto es importantísimo porque la cronología la han hecho una ensalada completamente del chef, las personas que han tratado de interpretar el libro del Apocalipsis. Y vamos a entender esta cronología de las semanas 70 de Daniel, o estos 7 años que contiene precisamente el capítulo 4 hasta el capítulo 19 del Apocalipsis, donde encontramos las 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, o sea, 21 juicios que vienen sobre el mundo que corresponden a lo que se llama, o a la terminología, la ira de Dios, la ira de Jehová, la semana 70 de Daniel o la tribulación y la gran tribulación. Entonces vamos a ver también el tiempo de los juicios y el tiempo para la aparición, como acabamos de mencionar, del anticristo. La mayor parte de la comprensión actual acerca de este tiempo de los juicios de Dios es el hecho que la mayor parte de las veces se desconoce completamente el carácter de Dios y la pecaminosidad humana. Muchas personas se preguntan, bueno, ¿cómo es posible que puedan venir estos juicios tan terribles de Dios sobre el mundo? ¿Que acaso Dios no ama a la humanidad? ¿O Dios es un Dios cruel, etcétera, etcétera? Y esto es realmente por ignorar el carácter de Dios y su santidad. También existe una tremenda ignorancia de los objetivos que Dios quiere alcanzar y la manera como los poderes de las tinieblas actúan en el mundo. La Biblia nos revela que Dios es un Dios único, es un Dios santo, es un Dios paciente, es un Dios misericordioso, pero también dice Romanos 11:22, mirad la bondad y la severidad de Dios. Entonces no nos olvidemos que solamente Dios es bueno, paciente y misericordioso, sino que también es un Dios justo. Y la misma justicia de Dios le impele a Dios a recompensar o a castigar el mal. De acuerdo al capítulo 9 del libro de Daniel, versículo 27, 7 años fueron asignados, fueron determinados en el plazo que Dios le dio mediante el envío del ángel Gabriel al profeta Daniel hace aproximadamente 2600 años, que Israel iba a atravesar los últimos 7 años del programa de Dios bajo lo que se conoce como la semana 70 de Daniel o los 7 años de la tribulación. Y son precisamente estos 7 años los juicios que son descritos en el libro del Apocalipsis, pero que vamos a iniciar estudiándolos al principio de los primeros 4 jinetes del Apocalipsis, o los primeros 4 sellos que Jesucristo comienza a romper para poder describir y revelarnos lo que va a pasar en la humanidad. Pero, ¿de qué manera el anticristo va a tratar de violar este pacto de 7 años que va a realizar o a confirmar con la nación de Israel y además con muchos otros pueblos? Bueno, vemos nosotros que cuando el anticristo llegue a los 3 años y medio de la tribulación, va a romper lo que él confirmó.
va a violar completamente el pacto, y ese hombre que se iba a postular como un protector, como alguien que iba a cuidar a los judíos, como alguien que les iba a decir al mundo musulmán, no se metan con el pueblo judío, como alguien que iba a permitirles a los judíos reconstruir el templo, porque recordemos que no va a ser hasta que el anticristo entre y surja en el mundo, que él va a ser el que le va a permitir al pueblo judío reconstruir el templo. De otra manera, hay una imposibilidad muy grande de que el templo sea reconstruido. Por ejemplo, si ahorita el gobierno de Israel votaran porque reconstruyeran el templo, se echarían al mismo pueblo encima, porque el mismo gobierno de Israel está consciente actualmente que si tratan ellos de sacar a los musulmanes de la mezquita de Omar o de la cúpula de la roca, donde se encuentra actualmente el monte del templo y donde fue construido arriba del templo original del judaísmo, entonces estallaría una tercera guerra mundial, pero sin ningún lugar a dudas. ¿Por qué? Porque el mundo musulmán, estamos hablando ya casi más de 1.500 millones de musulmanes en el mundo, más de 1.500 millones se sublevarían, se levantarían en contra de Israel, y eso desataría una guerra de una forma irremediable. Así que no hay tal cosa, ¿verdad?, como tantos comentarios que han surgido, que a lo mejor el presidente Trump va a permitir que se reconstruya el templo. Eso no es bíblico. Son especulaciones, son filosofías, son teorías que muchas personas están tratando de llevar a cabo simplemente para mantener el público o para mantener la atención en sus programas. Muy bien, veamos nosotros una cosa muy importante en el libro del Apocalipsis, antes de iniciar este estudio. En el capítulo 1, versículo 19, se nos da una pista, la principal pista de todos los 22 capítulos del Apocalipsis. Se nos da una pista, se nos da, podríamos decir, una clave para que podamos entender la cronología del libro del Apocalipsis. Y esta pista o esta clave nos la da la misma persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice así: escribe las cosas que has visto. Es Jesús dictándole al apóstol Juan lo que tiene que hacer. Juan, escribe las cosas que has visto, pasado, las que son presente y las que han de ser después, desde luego de las presentes, después de estas. Entonces, claramente el libro del Apocalipsis está cronológicamente edificado, está de una forma descrito en las cosas del pasado, que es el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, donde inicia el libro con la aparición de Jesucristo al apóstol Juan, y después de que ya esta aparición y Juan ve a Jesucristo en un carácter glorificado, ya no ensangrentado como acabó en una cruz, sino con un cuerpo radiante, glorioso, con un cuerpo perfectamente hecho para ahora vivir por toda la eternidad. El capítulo 2 y el capítulo 3 del Apocalipsis es la época que Pablo describe como la época presente. Escribe las cosas que has visto y las que son, que es la época de la iglesia en la cual nos encontramos, que describe las 7 iglesias del Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3 del Apocalipsis. Y luego encontramos en tercer lugar, y las cosas que han de ser después de estas. Ya en el capítulo 4 en adelante, la iglesia no la volvemos a encontrar en todo el libro del Apocalipsis. Claro que encontramos
palabras como los santos, etcétera, etcétera, los que fueron perseguidos, los que van a ser muertos como mártires, que van a ser personas que se van a convertir durante el tiempo de la tribulación, y también ojalá que sean millones de personas que cuando el arrebatamiento venga y desaparezcamos del mundo, cuando venga Jesús por nosotros en el aire, millones de personas queden, muchas de las que iban a las iglesias, y en el tiempo de la tribulación, al caer estos juicios, se conviertan a Jesucristo, porque entonces cobrarán conciencia. Dios mío, era verdad que iba a venir un rapto, era verdad que íbamos a desaparecer millones de personas en el mundo, etcétera, etcétera, y tal vez estas personas, muchas de ellas, durante el tiempo de la tribulación, se van a convertir. A esas personas, junto con los judíos, el anticristo son a las que él va a perseguir. Muy bien, veamos pues ahora y entremos en materia e iniciemos este estudio en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis. Ojalá que muchos de ustedes que están viendo y que les gusta el estudio de la Biblia profunda, sistemática, que puedan realmente estudiar teología, tenga siempre una Biblia a la mano, abierta, ahí en tu casa, en tu recámara, tal vez en el hospital donde estás viendo este programa, o en la sala de tu casa, no sé, pero es muy importante siempre cuando escuchamos una lección de la Biblia, pues tener una Biblia en las manos, una pluma, si es posible, una libreta o hojas para apuntar cosas importantes, y esta es la forma como realmente es un discípulo de Jesucristo. Dice el capítulo 6 del Apocalipsis, voy a leer los 8 versículos que cubren los primeros 4 jinetes, así se llama, del Apocalipsis, o los primeros 4 sellos que describen el inicio de todo lo que va a suceder durante el tiempo de la tribulación. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrí el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo o rojo, es lo mismo, bermejo o rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Vamos a comenzar pues con estos primeros versículos y con estos 2 primeros sellos del Apocalipsis. Antes, recordemos algo importante. En el capítulo 5 del Apocalipsis, un capítulo anterior, se describe a Dios en el cielo con un libro en la mano. Y una voz comenzó a gritar en el cielo, a proclamar en el cielo, ¿quién es digno de abrir este libro? ¿Y quién es digno de poder realmente juzgar al mundo? En otras palabras. Entonces dice la voz en el cielo, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 3, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. O sea que no había ninguna criatura, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni los profetas, ni David, ni Salomón, ni los discípulos de Cristo, ni los apóstoles de Cristo, ni ningún papa, ni ningún santo, ni ninguna virgen, no había nadie. No existía en todo el universo nadie que se atreviera a abrir y romper los sellos que contenían estos 7 sellos en el libro del Apocalipsis. Finalmente, dice el versículo 4,
que la reacción del apóstol Juan, cuando él oyó esto, yo comencé a llorar. Lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de tampoco mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero, como inmolado. En otras palabras, esta palabra inmolado significa que Juan vio en el cielo glorificado a Jesús. Lo vio primero en la tierra cuando se le apareció en el capítulo 1, pero aquí ya lo ve en el cielo, enfrente del trono de Dios. Y la palabra inmolado es una palabra que es espaso en el griego, que significa herido con un arma blanca, ya sea con la lanza, con un cuchillo, con una espada. Pero es la palabra que se usa para una herida de arma blanca. Entonces, lo que Juan estaba viendo era que Jesús en el cielo tenía todavía las marcas de los clavos en las manos. Por eso lo describe como inmolado, que acababa de morir a través de un sufrimiento cruento, ¿verdad?, sangriento, que fue la forma como lo crucificaron. Eso fue lo que Juan vio en el cielo. Y dice la Biblia, tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vio y tomó el libro de la mano derecha que estaba sentado en el trono. Y entonces en ese momento ya entramos al capítulo 6, donde es el mismo Señor Jesucristo el que toma el libro. Y acordémonos que en los tiempos antiguos las cartas se escribían en pergaminos como rollos y se hacían de esta manera. Entonces, alguien quería mandar un mensaje, una carta a un rey o a una persona, se envolvía de esta manera el pergamino o el papel en el que estuviera impreso, y entonces regularmente se ponía un sello de cera y la persona con su anillo le ponía el anillo arriba de la cera para que pudiera la persona que recibía el recipiente de la carta o del mensaje saber que provenía de la persona que se le estaba enviando. O sea, que no era una falsificación. Entonces, este libro que Jesucristo recibe tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sellos. Por eso se llaman los primeros 7 sellos del Apocalipsis, de los cuales vamos a estudiar los 4 primeros, que están involucrando a 4 jinetes o los jinetes del Apocalipsis. Entonces Jesucristo quita el primer sello y aparece lo que vamos a ver, el caballo blanco, levanta el segundo sello y aparece el caballo bermejo, quita el otro sello, aparece el caballo negro, y el cuarto sello que quita, aparece el caballo amarillo o un caballo pálido, que están describiendo los primeros juicios de Dios. Entonces, esto es para que tengamos un poco de comprensión de cómo Cristo comienza a abrir. Él comienza a abrir y a romper esos sellos. El primer sello describe, dice la Biblia, capítulo 6, versículo 1 y 2, vi a uno de los 4 seres vivientes decir, con voz de trueno, ven y mira. Y miré y era un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Pongamos atención y mucho cuidado con cada palabra que se describe aquí, porque es muy importante. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Estos caballos del Apocalipsis, la Biblia los describe
ya con mucha anticipación en el antiguo libro del profeta Zacarías. Y a estos caballos vemos nosotros y vamos a entender por qué se presentan estos 4 jinetes montados en 4 caballos. Esto es importante de comprender. En el capítulo 1 del profeta Zacarías dice el versículo 8 al versículo 10. Vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en las honduras y detrás de todo de oro, con un depósito encima. Perdón, ya me brinqué, es el capítulo 1 de Zacarías, versículo 8, el cual estaba en los mirtos que había en las honduras y detrás había caballos alazanes, overos, que son tipo como pintos, la palabra overos es pintos, y caballos blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Entonces aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos, veamos cómo el mismo jinete que montaba el caballo, que es en esta ocasión la misma persona de Jesucristo, dice, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Estos caballos que comenzamos a verlos ya en el Antiguo Testamento, vemos que los jinetes son enviados a recorrer la tierra y después ya tenemos que ver claramente, ¿verdad? Porque el versículo 11 describe a Jesús y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos. Esto nos habla de una forma inequívoca que este primer jinete era Jesús en el capítulo 1 del profeta Zacarías, versículo 8 al 10, mostrando de qué forma él estaba involucrado ya también en la supervisión del cosmos de su Padre Celestial. Pero veamos ahora también el capítulo 6 de Zacarías, otra vez la acción de estos caballos desarrollando las mismas actividades del capítulo 1. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. Este es importante porque el bronce es el símbolo del imperio griego en el capítulo 7 del libro de Daniel. Así que no aparece ningún metal, ningún número en la Biblia, ninguna palabra sin que tenga un trasfondo y un significado espiritual interpretado dentro del mismo contexto de las Sagradas Escrituras. Entonces vi a un caballo, a 4 carros que salían entre 2 montes y eran de bronce. El primer carro tenía caballos alazanes, o sea, cafés. En el segundo, caballos negros. En el tercero, caballos blancos. En el cuarto, caballos overos, que son los caballos pintos, rucios, rodados. Respondí entonces y dije al ángel, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de representarse delante del Señor en toda la tierra. Desde luego que tienen que ser forzosamente entidades espirituales para presentarse delante de Dios, ¿verdad? Un caballo no se va a presentar delante de Dios, ni un jinete inimaginario se puede presentar delante de Dios sin tener un propósito espiritual. Y es importante porque la palabra vientos es la palabra ruach, R-U-A-C-H, la CH en hebreo se pronuncia como una J, ruach, que significa espíritus. Entonces, estos 4 espíritus de los cielos era lo que estaba representado con estos jinetes. Con estos antecedentes,
tenemos ya una base teológica, bíblica, un poco más estable para poder regresar y continuar estudiando los 4 jinetes del Apocalipsis en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis. Y continuamos viendo nosotros que este caballo blanco, el jinete que lo montaba, dice la Biblia, tenía un arco. Es importante que veamos que traía un arco, pero sin flechas. O sea, está simbolizando este primer caballo, este primer jinete del Apocalipsis, en este primer sello, que es el símbolo de la persona del anticristo. Y además es importante porque dice que tenía también una corona. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el griego, hay 2 tipos de coronas. Hay una que se llama la corona estéfanos y la segunda diadema. Son las 2 palabras griegas para corona. Muy bien. La palabra estéfanos era como una cosa, como una guirnalda que se les ponía a los atletas en las Olimpiadas cuando ganaban los que tiraban la flecha o los que tiraban la lanza o los que tiraban el martillo, o sea, el que ganaba en alguna área del deporte se le daba al final, subía como un montecito que se llama el bema, en el griego, que era como un montecito donde estaban los jueces de las Olimpiadas, y se les daba simplemente una corona que implicaba, o una guirnalda que implicaba que habían vencido. Esta es la razón por la cual la persona que representa el caballo blanco no puede ser Jesucristo, porque he oído, ¿verdad? He leído algunos libros y comentarios que es Jesucristo el caballo blanco, porque en el capítulo 19 de Apocalipsis aparece Cristo regresando al mundo en un caballo blanco. Pero si vemos en el capítulo 19 de la Biblia, claramente, y nos damos cuenta y vamos a descubrir que la corona que Jesucristo porta en el capítulo 19 es la corona diadema, que es la corona de los reyes. Entonces había coronas para los vencedores y coronas para aquellos que gobernaban, que tenían súbditos y que tenían un gobierno. Entonces es muy diferente los 2 tipos de coronas. Aquí vemos que se le da esta corona al anticristo y vemos nosotros que realmente el centro del programa de Dios es Israel. ¿Cómo lo podemos saber? Porque la Biblia nos muestra claramente en el primer libro de los Reyes. Esto es importante porque si no situamos a la nación de Israel en el centro del programa de Dios, pero de una forma específica la ciudad de Jerusalén, no vamos a entender las Sagradas Escrituras. Esto es importantísimo para estudiar la Biblia. Todo gira en la Biblia alrededor y las naciones de Israel o de la ciudad de Jerusalén. Dice el primer libro de los Reyes, capítulo 14, primer libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 21. Esto es importante porque si no lo podemos entender, pues nunca lo vamos a comprender, ¿verdad? Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 7. Yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Vemos nosotros también en segunda de Crónicas, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 33, versículo 4. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová había dicho, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha escogido este lugar geográfico para que sea de una forma específica Jerusalén, el centro de las actividades aún futuras en el gobierno eterno de Dios.
porque en Jerusalén vamos a vivir en el reino milenial, en el reino mesiánico, y después del reino milenial viene la eternidad, bajando la nueva Jerusalén del cielo a la tierra. Así que es importante que nosotros entendamos antes de por qué Israel y por qué Jerusalén son tan importantes y cobran relevancia en el estudio de las profecías bíblicas. Muy bien, pero veamos también que estos 4 juicios que se inician con los sellos, que es la entrada del engaño o de una falsa paz del anticristo, porque al describirlo en la Biblia con un arco sin flechas, está simbolizando que él viene en un plan de peace and love, de paz y de amor. O sea, viene engañando al mundo como un pacificador. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que la aparición del anticristo en el mundo, cuando comience a manifestarse, no viene como un guerrero, no viene como un político, viene como un pacificador, un arco sin flecha, tratando de engañar al mundo, que él trae todas las soluciones habidas y por haber, ¿verdad? Que el futuro va a iniciar una carrera política, pero no como un político, sino como un pacificador, y que él va a poder realmente solucionar problemas que actualmente no tienen solución ni políticos, ni económicos, ni militares, ni tampoco climáticos. Así que entra al mundo el anticristo como un héroe. Pero hay algo importante, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 14, en el Antiguo Testamento, encontramos también que estos caballos, ¿verdad? O que estos 4 juicios que estamos estudiando, que es el anticristo en caballo blanco como un falso pacificador. Número 2, viene después las guerras, viene después el hambre o las pestes y la muerte, que es el 4º caballo, el caballo amarillo. Estos 4 juicios ya los habían profetizado el Ezequiel en el Antiguo Testamento. Dice el capítulo 14 de Ezequiel, versículo 13. Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extenderé yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviar en ella hambre, escuchemos, hambre, y cortarle de ella hombres y bestias. Versículo 15. Y si hiciere pasar por ella bestias feroces por la tierra y las asolare, y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras. Versículo 17, o si le trajare espada sobre la tierra. Y versículo 19, o si enviare pestilencia. Estos 4 juicios son los que encontramos coincidencialmente en el libro de Apocalipsis que estamos estudiando, capítulo 6. O sea que ya desde el Antiguo Testamento se había estado profetizando de qué manera Dios iba a juzgar el mundo y los medios que Él iba a usar para juzgar el mundo. Ahora bien, entonces, una vez que podemos corroborar que entra el anticristo como un pacificador y que le da aparentemente victorias, finalmente el anticristo controlará al mundo, porque veamos nosotros que él va a usar la prosperidad como un engaño para poder realmente creer que está llevando al mundo en un avance próspera, en un avance donde el mundo, pues ¿quién no está esperando actualmente un hombre, un político que lleve al mundo a estabilizar los precios de la gasolina, los precios de las bolsas de valores en Wall Street, que llegue a estabilizar una moneda, etcétera, etcétera? El mundo espera de una forma ansiosa a alguien que pueda no solamente traer la paz, sino también la prosperidad. Veamos qué es exactamente lo que se escribe acerca de la persona del anticristo. Dice la Biblia en Daniel 8,
versículo 25. Con su sagacidad, está hablando de la persona del anticristo, hará prosperar. Esta palabra saleach se escribe en el hebreo, es la palabra que se usa para prosperar o para llevar a cabo algo que pueda elevar el nivel de vida de una persona. Con su sagacidad, o sea, será una persona tan inteligente, una persona, ¿verdad?, tan ávida para ver, controlar y manipular a las gentes, que va a usar la prosperidad y el engaño en su mano, en su corazón se engrandecerá. Claramente nos habla que el anticristo surgirá exactamente como surgió Adolfo Hitler en la Alemania nazi, engañando, prometiendo prosperidad y solucionando todos los problemas de los seres humanos. 85, 90 millones de alemanes. Estamos hablando de alemanes, abogados, químicos, filósofos, escritores, ingenieros, arquitectos. No estamos hablando de 80 millones de personas incultas, personas o indígenas, 85, 90 personas preparadas. Era Alemania la cuna de la música, de la intelectualidad en el siglo pasado. Estas personas fueron engañadas durante casi los 5 años que duró la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, 6 años duró la Segunda Guerra Mundial, fueron engañados. Y de esta forma el anticristo va a usar el mismo engaño como nosotros, como tú y yo que vivimos en el siglo XXI y seguimos siendo engañados. La última prueba fue la famosa pandemia, ¿no? Que el virus y que por acá, y aunque el virus existía, el famoso coronavirus, la forma como los gobiernos lo usaron para manipular, para controlar, para confinarnos, para robar nuestras libertades individuales, para asustarnos, para encarcelarnos, para hacernos que nos tapáramos la boca, que priváramos de oxígeno a los niños, de la misma forma que después se descubre, ¿verdad?, que fue una cosa irrelevante, donde se violaron las leyes de la biología, se violaron las leyes de la genética, se violaron las leyes de Nuremberg, que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, que se prohibía que ningún médico, nadie ni ningún hospital obligara a nadie a ponerse ni una inyección ni tomarse una medicina sin el conocimiento de tu corazón y de mi corazón. Ninguna persona podía aceptar nada. ¿Y qué pasó en la pandemia el 2020 del siglo XXI? Pues que comenzó la gente, ¿verdad?, a ser obligada, pues te pones la vacuna o no te subes al avión, o te pones la vacuna y no te subes a ese barco, o te pones la vacuna y tus hijos no entran a la escuela. Se nos manipuló, se nos controló, se nos obligó de una forma sesgada, de una forma completamente engañadora, y caímos, ¿verdad?, como los borreguitos en la trampa. El ser humano va a continuar siendo engañado, porque esta es la naturaleza del ser humano. Como dice el dicho, las personas que no aprenden en la historia están condenadas a repetir la historia. Y esta es la historia del ser humano. Muy bien. Ahora pasemos en segundo lugar al caballo rojo en Apocalipsis 6, versículo 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió el otro caballo bermejo, que es caballo rojo, y al que lo montaba, le fue dado poder, le fue delegado un poder de quitar la tierra, la paz, y que se mataran unos a otros, y se le dio una grande espada. Perdón. El anticristo, como hemos visto, va a entrar al mundo como un pacificador.
¿verdad? Paz y amor. Yo quiero proteger a Israel, reconstruyan su templo, el mundo islámico, no se metan con Israel, el mundo lo va a admirar, porque esto jamás nadie lo ha podido llevar a cabo. Han entrado tratados diplomáticos, tratados de paz, tratados políticos de presidentes para tratar de promover la paz o lograr la paz en el Medio Oriente, o que ya la mezquita de Omar esté en manos de los judíos. Nadie ha podido. Desde 1948, que fue Israel recobrando su nación por primera vez en la historia, después de casi 2000 años, nadie ha podido lograr la paz. Pues este individuo lo va a hacer. Y después de que entre como un pacificador con un programa de paz, protección y prosperidad, muy pronto va a cambiar su arco sin flechas por la espada de la guerra. La palabra espada en la Biblia, siempre que la veas, simboliza la guerra. El caballo rojo siempre también está asociado en la Biblia con el terror, con la sangre, con la guerra y con el dragón. Veamos Apocalipsis capítulo 12, por ejemplo, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón, escarlata, o sea, un dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Vemos también en Apocalipsis 17, versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia roja, una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía cabezas y 10 cuernos. Vemos pues que el color rojo está asociado no solamente con la sangre, con la guerra, pero también con los enemigos de Dios, como es el anticristo, como es el diablo, Satanás, el dragón, y como será el sistema religioso que surgirá después del gobierno del anticristo o en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Así pues que es muy importante, que no cabe duda, pues las guerras han formado parte de toda la historia desde el inicio de la humanidad, desde que Caín mató a Abel, cuando no había nadie en la tierra, completamente despoblada, 2 seres humanos, no había tractores, no había caballos, no había nada más que 2 seres humanos, Caín y Abel. Pues Caín tuvo envidia, tuvo coraje, tuvo celos de su hermano Abel y lo mató. Él fue, dice el Señor Jesucristo en Juan 8:44, que el diablo ha sido asesino y criminal desde el principio de la humanidad. Y así toda la Biblia describe el origen de las guerras dentro de nuestra propia naturaleza. Dice, por ejemplo, aquí en el libro de Santiago, capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras? La Biblia nos está explicando cuál es este propósito por el cual el ser humano no ha dejado de pelear. De acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Estocolmo, en Suecia, se calcula que de los casi 6,000 años de historia, damas y caballeros que nos están escuchando, después de los casi 6,000 años de historia, han habido 25 años de paz nada más. O sea, toda la historia humana ha sido escrita guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra, tras guerra. Los psicólogos, los psiquiatras, los antropólogos, los paleontólogos, los arqueólogos se preguntan unos a otros continuamente, ¿pero qué le pasa? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Por qué no podemos vivir en paz? Bueno, la Biblia nos da la respuesta. ¿De dónde vienen las guerras? Dice Santiago capítulo 4, y los pleitos entre vosotros, no es de vuestras pasiones. La palabra pasiones es una palabra que describe, ¿verdad?, los impulsos internos negativos
con los cuales nacemos. Desde que nacemos vemos a los bebés, ya desde que nacen ya venimos ya en rebelión contra el mundo, venimos ya protestando desde que nacemos, ya gritando, quiero mi chupón, quiero acercarme a mi mamá y tomar mi lechita, y si me despiertan chillo, y si no me dan lloro, y no quiero este juguete, dice Juanito ya al año y medio, 2 años, y no quiero el tuyo, y escupimos y gritamos y comenzamos a tratar de controlar al papá y a la mamá y a los que nos rodean para que satisfagan nuestros deseos, ¿verdad? ¿De dónde vienen estos impulsos? Dice la Biblia, de vuestras pasiones, las cuales combaten, o sea, hay una lucha interna dentro de nosotros, que nosotros mismos estamos en guerra. El ser humano está en guerra contra sí mismo. Y esta es la razón, si estamos en guerra, por lo cual somos tan autodestructivos. Le preguntas a una persona, ¿por qué fumas? Oye, el cigarro te va a acabar produciendo cáncer en la garganta, en el esófago, en la tráquea, te estás envenenando. ¿Por qué te emborrachas? ¿Por qué abusas del alcohol? El hígado se te va a descomponer, te vas a morir de una cirrosis. ¿Qué te contestan estas personas? Es porque me gusta fumar, porque me gusta emborracharme, porque me gusta drogarme. ¿Por qué dejas a tu mujer y te vas con otra mujer más joven y no respetas y no formas una familia decente? Pues porque quiero satisfacer mis pasiones. Nos damos cuenta que es exactamente lo que la Biblia describe. Y estas pasiones se describen o se manifiestan a través de la envidia, los celos, la amargura y el odio. Y esta es la razón por la cual dice la Biblia, codician y no tienen. Santiago 4:2, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar combatiendo y luchando porque no tienen lo que desean y porque no piden. Vemos que este es algo que nos impulsa el hombre a estar en lucha contra sus semejantes, hermano contra hermano, padre contra hijo, hijo contra padre, esposo contra esposo, ciudadanos contra el gobierno, nación contra nación. El mundo entero se encuentra en guerra. El ser humano se encuentra en guerra, él particularmente. Estamos tratando de parar las guerras entre Irán y contra Estados Unidos y contra China, cuando nosotros mismos estamos en guerra con nosotros mismos, y esto no va a tener su fin, la Biblia lo dice, hasta que no hagamos la paz con Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a detener nuestro estudio hasta acá. Vamos a continuar con el tercero y el cuarto sello. Les prometo que va a estar muy interesante y vamos a seguir inquiriendo, vamos a seguir investigando, vamos a seguir profundizando en las Sagradas Escrituras. Es maravilloso estudiar la Biblia, comprender la mente de Dios, que nos explica el mundo, nos explica nuestra razón de existencia, la razón por la cual nos comportamos como nos comportamos, y no solamente la Biblia se queda con eso, sino que nos da también la medicina. Recuerden ustedes, durante la pandemia, el coronavirus los va a matar y esto y el otro, pero nunca recomendaron ninguna medicina. Y cuando se descubrió que la ivermectina y las otras medicinas que podían, el zinc que podía realmente curar y ayudar con el coronavirus, lo escondieron completamente. La hidroxicloroquina, la ivermectina, el zinc, lo escondieron, lo taparon. ¿Por qué? Porque el propósito del mundo, de las farmacéuticas y de muchos gobiernos, era eliminar por lo menos 500 millones de seres humanos. Y este propósito no está muerto, va a ser desenterrado. Ahorita estamos ya hablando de un antivirus y de unos Andes y no sé qué tantas cosas que están otra vez tratando de surgir, de resucitar para comenzar a arrinconarnos, a justificar los confinamientos, el temor en los seres humanos, que es el que debilita
El temor, el ser humano debilita completamente la conciencia y además nos aleja muchas veces de la única roca y el único refugio que podemos encontrar en la persona de Jesucristo. Así que la Biblia nos da la respuesta: Dios te ama, dice la Biblia. Dios no está enojado contigo, Dios te ama. Velo en la cruz con sus brazos extendidos, pagando nuestros pecados a través del derramamiento de su sangre. Él te ama y te quiere perdonar, porque la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios, dice Romanos 6:23, es Jesucristo, ¿verdad? El cual nos da la vida eterna. Así que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, estando en la condición en la que tú te encuentras ahorita que me estás viendo, en la condición en la cual te puedes encontrar, si tú no te detienes y le pides a Jesús ayuda, Dios quiere tenderte la mano y decir: vengan a mí, todos ustedes los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Él es la respuesta a todos los problemas del ser humano. No será el anticristo, no serán los gobiernos, no será la política, no será la medicina, no será la psiquiatría, no será la antropología, no será nada. El ser humano es incapaz de poder ayudar al ser humano. Esta ayuda tiene que venir de algo mucho más lejos, que algo que trascienda nuestra comprensión del mundo, que se llama Dios, que envió a su Hijo a pagar por tus pecados y por mis pecados en una cruz. ¿No quisieras tú en este momento invitar a Jesucristo a tu corazón? Simplemente dile: Señor, te pido perdón por mis pecados. Te doy las gracias por haber muerto por mí en esa cruz. Te pido, Señor, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, porque creo que resucitaste a los 3 días y que tú puedes darme ese cambio de vida, esa vida eterna que yo necesito ahora para la corta vida que me queda, vivirla conociéndote y siguiendo tus pisadas, para poder tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento y ayudar a mis